es las diferencias de sexo entre hombres y mujeres. Entonces, esto tiene que ver mucho con los aspectos biológicos, neurológicos y psicobiológicos de los seres humanos y de algunas investigaciones que se han desarrollado desde estos campos. El día de hoy, o digamos de estos tiempos, hay muchas tendencias desde los sectores ideológicos, especialmente feministas y marxistas, donde que quieren imponer toda una ideología ligada con un feminismo de género, donde que pretenden hacernos creer ciertas cosas que no tienen ninguna base de alguna manera científica y que menosprecian especialmente a las neurociencias y a la biología, tachándolas con aspectos, digamos, como un aspecto biologista. Sin embargo, a lo largo de la humanidad se han desarrollado muchas investigaciones en este campo y estos últimos años, especialmente desde el campo de la biología y de las neurociencias, donde que se determina que de hecho hay diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, algunos de los factores más importantes son los juegos infantiles, las tendencias en enfermedades mentales más frecuentes, características vocacionales, las orientaciones vocacionales, perdón, en las humanidades y asimismo en creencias de tipo místico o religioso. Digamos, desde lo que nos dicen las neurociencias y las investigaciones en el campo de la biología y la medicina también, por ejemplo, en el campo de los juegos infantiles, hay diferencias entre hombres y mujeres. Por supuesto que hay siempre sus excepciones, ya que estas son tendencias, no necesariamente son valores únicos, ya que dentro de los promedios en las estadísticas, por supuesto que hay excepciones y casos que no cumplen con ese patrón. Pero digamos que la tendencia del ser humano a lo largo de su proceso evolutivo, especialmente desde hace 200.000 años, donde apareció el Homo sapiens, desde ahí han habido ya investigaciones tanto en los campos también de la primatología, de la biología y de las teorías de la evolución que lo planteó desde un inicio Charles Darwin en la etapa entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y las teorías evolucionistas nos van determinando que la mayor parte de la historia de la humanidad han sido aproximadamente 200.000 años de este proceso evolutivo y que la historia moderna, la historia desde los inicios, digamos así, de la edad antigua, que es aproximadamente hace unos 10.000 años, ¿sí? De 10.000 a 12.000 años, donde que nos da las fuentes arqueológicas e históricas, la datación arqueológica. Digamos que la mayor cantidad de tiempo que ha estado presente el ser humano ha sido poco investigado, pero que en los últimos años realmente ha habido ya algunos planteamientos, tanto desde la biología como de las neurociencias, que determinan estas diferencias de sexo, sin caer en un aspecto completamente biologista, ya que siempre la cultura también de alguna manera sí incide en los comportamientos o las diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, no es tan predominante como es toda esta historia biologista de evolución, especialmente desde hace unos 200.000 años, donde que hay ya ciertas características
de hombres y mujeres, y que ya hay estudios científicos que han encontrado estos comportamientos tanto en el cerebro como en el comportamiento de hombres y mujeres, estableciendo unas diferencias. Entonces, las posiciones extremadamente culturalistas desde los sectores feministas y de las ciencias sociales, pues no tienen en cuenta este factor biológico y estas diferencias de sexo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en los casos de los juegos infantiles, los hombres están más vinculados con objetos, o sea, prefieren juegos o se han hecho investigaciones donde que prefieren, eh, digamos, una manera, juguetes que estén relacionados con objetos, les gusta moverse, están más enfocados en un desplazamiento espacial, están orientados en el espacio o tienen más desarrollado la inteligencia espacial. Mientras que las mujeres, inclusive en investigaciones que se han hecho con recién nacidos, eh, siempre los niños o las niñas, en este caso las niñas, las mujeres, prefieren juguetes o juegos que puedan mirar rostros o caras, especialmente de personas, pero también hay casos donde que se han investigado también prefieren caras o rostros de animales con algo vivo. Además, tienen mayor capacidad para el reconocimiento y mejor clasificación de las plantas y de las flores. Entonces, esas son algunas diferencias entre hombres y mujeres. Repito nuevamente, ese es el dato estadístico y la tendencia. Eso no quita de que hay también hombres que prefieren lo otro y mujeres también que tienen esa tendencia también hacia los gustos masculinos. Sin embargo, el patrón, desde el punto de vista biológico, es esa la tendencia. Ahora, respecto a enfermedades mentales más frecuentes en el caso de los hombres, tienen que ver con el autismo, ¿sí? Entonces, el cerebro humano está más relacionado con el autismo, que es una de las enfermedades, o en algunos casos ni siquiera le llaman enfermedad, es un comportamiento neurológico ligado al autismo que tiene que ver con una poca empatía con las otras personas. Entonces, el cerebro del humano hombre está más relacionado con el autismo, que es de alguna manera encerrándose en uno mismo, ¿sí? Entonces, el autismo es una de las enfermedades más representativas de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres, tienen un alto sentido de empatía y por lo tanto una de las características más frecuentes de enfermedades mentales en las mujeres es la depresión, ¿sí? Este tipo de tristeza más prolongada donde que tienen comportamientos catastróficos de alguna manera relacionado con estados de tristeza de bastante tiempo. Y esa es una de las características del cerebro femenino. Tienden más hacia una enfermedad relacionada con la depresión, mientras que los hombres, como ya lo dije, más hacia el autismo. En características vocacionales, la mayor cantidad de hombres, por lo general, prefieren carreras que estén relacionados con los números, con las matemáticas, la física, las ingenierías y los objetos. Mientras que las mujeres prefieren siempre carreras que estén relacionadas con las personas, con las relaciones, los vínculos, la ética y el cuidado, ya sea de niños o de otras personas o de adultos inclusive, adultos o ancianos. Inclusive en los países con mayor desarrollo en temas de igualdad, en leyes que promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Hay un documental inclusive que se llama La paradoja de la igualdad, que se hizo en Noruega. Entonces, inclusive que es uno de los países con mayor igualdad entre hombres y mujeres en el aspecto estadístico y también en lo que es la parte legal. A pesar de ello, se hicieron algunas investigaciones donde que las vocaciones de los hombres están más ligados con objetos, con las matemáticas y las ingenierías, mientras que las mujeres están más relacionadas con las personas, las relaciones y el cuidado.
De pronto, también otro de los aspectos que vale tocar, si bien las humanidades o las ciencias humanas eh, son escogidas principalmente por mujeres en su mayoría, pero también hay hombres. Y dentro de las humanidades, a pesar de que elegido principalmente por mujeres las humanidades, hay diferencias también. Cuando los hombres siguen humanidades, prefieren los aspectos teóricos, lógicos, estadísticos, filosóficos o psicológicos, pero desde el punto de vista teórico. O sea, eh, inclusive en muchas investigaciones y tesis que se desarrollan, los hombres prefieren los aspectos teóricos, mientras que las mujeres prefieren los aspectos prácticos, la interacción y la intervención en el caso de las humanidades. Asimismo, en las creencias, los hombres, por lo general, con muchas investigaciones con autistas, prefieren el ateísmo. Y en el caso de las mujeres, prefieren asimismo otra creencia que ha sido predominante en la sociedad, que es la religiosidad. Entonces, los hombres tienden más hacia el ateísmo y las mujeres tienden más hacia la religiosidad, ya con varias investigaciones que se han hecho. Ahora, muchos de ustedes van a decir, ¿y yo de dónde saco esto? Pues hay estudios diversos que son planteados por estos tres personajes. Eduardo Calixto, que es un mexicano, que es médico, es un científico de la biología, también ha estudiado y tiene varias investigaciones en lo que es neurociencias sobre el sexo, el amor, y es de México. Les recomiendo unas 2 conferencias de él que pueden encontrarlas en YouTube, que se llama Diferencias en el cerebro de hombres y mujeres, y asimismo la neurobiología del amor. Entonces, estas son algunas conferencias muy importantes donde que este autor, este investigador, cita, y también lo pueden encontrar en YouTube, como les digo, este tipo de conferencias. Asimismo, Roxana Kramer, que es una doctora en filosofía, también le gusta la filosofía científica, ha desarrollado también investigaciones en el campo del feminismo, el feminismo científico y la selección sexual basada en las investigaciones de Darwin y otros investigadores del siglo XX. Ella es una argentina. Ella también tiene 2 conferencias que pueden buscarlo en Facebook y en YouTube. Especialmente en Facebook pueden encontrar ustedes una conferencia que se denomina Testosterona y diferencias de sexo. Pueden buscar así con ese nombre en Facebook y van a encontrar la conferencia de esta filósofa importante de Argentina. Asimismo, pueden encontrar una ponencia en su canal de YouTube que se conoce como Sexismo, solo diferencias biológicas en estos casos. Y finalmente, Luan Brizendine, ella es una médica, psiquiatra, neurocientífica y también ha hecho investigaciones dentro de la neurobiología en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Tiene conferencias como las diferencias del cerebro masculino y femenino y el cerebro femenino, que también tiene muchos libros relacionados con esto. Así es, amigos y amigas, entonces les invito a que visiten a estos 3 investigadores. Hay muchos más. Ellos, inclusive en sus conferencias, citan a muchos investigadores dentro del campo de la biología y las neurociencias. Entonces, personalmente les recomiendo que busquen sus ponencias y sus conferencias en las redes sociales, especialmente en Facebook y YouTube, donde que pueden encontrar los estudios que han hecho estos grandes científicos y la filósofa Roxana Kramer. Con esto me estoy despidiendo. Pasen bien. Un gusto. Chao, chao.